Bienvenidos al episodio 14 y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es la reflexión sobre Sócrates. Sócrates es el fundador del idealismo, uno de los fundadores del idealismo, una corriente filosófica que sostiene que la realidad última, constituida solo por ideas o formas abstractas, más que objetos físicos. Su teoría de las formas o ideas, descrita anteriormente La República, sostiene que el mundo sensible es una sombra del mundo de las formas, donde residen los conceptos perfectos y universales. Las teorías de las formas de Platón ha tenido un impacto duradero en la metafísica, planteando preguntas sobre la naturaleza de la realidad y el conocimiento. La idea de un mundo de formas perfectas ha influido en filósofos posteriores como Aristóteles, su discípulo, quien, aunque criticó algunos aspectos de la teoría de Platón, desarrolló después una propia teoría de las ideas sobre como sustancia también. Esta sustancia ya no se encuentra en el mundo de las ideas, sino que se encuentra en el mundo material, en los objetos físicos. Yo no necesito conocer la sustancia, el mundo de las ideas para conocer la esencia de las cosas como su forma verdadera, sino en el mundo ya está en su forma, en la materia. Acá está su forma y solo falta descubrirlo. Y esto hizo un cambio de perspectiva Aristóteles muy grande. Después, vamos a hablar de Aristóteles luego. Platón estableció las bases para el idealismo, que sería desarrollado más tarde por pensadores como Friedrich Engels y Immanuel Kant, quienes exploraron y ampliaron la noción de la realidad como instancia última, la constituye la mente o la conciencia. Hablamos un poco de Kant antes y de Hegel, pero estos, siendo idealistas, mencionan que la mente o la conciencia, en el caso de Hegel, constituyen la noción de la realidad. Hay cosas a priori que determinan la realidad. En Kant, espacio y tiempo, y en Friedrich Engels, la conciencia de espíritu histórico de un pueblo. Para hablar de Platón ahora y para reflexionar un poco, vamos a hablar del mito de la caverna, también se le conoce como la alegoría de la caverna, para ilustrar Platón ahí cómo los seres humanos están atrapados en una comprensión limitada de la realidad y cómo el conocimiento verdadero requiere un proceso de liberación y comprensión más profunda. Y esto es muy interesante, ¿no? Porque se puede alegorizar con la epistemología, ¿no? Donde este liberarse de las cadenas sería liberarse de la razón, que tiene límites. Y al cruzar esos límites conocemos lo verdadero. Y conocer lo verdadero es algo muy interesante de analizar en la alegoría de la caverna, ¿no? ¿Qué es lo verdadero entonces si no es las ideas o las formas? No soy idealista, no es la mente, la conciencia. Entonces, ¿qué es? Es algo entonces que tendríamos que preguntarnos. Puede ser una realidad abstracta, una realidad en dimensiones o algo parecido. Entonces, critica la percepción sensorial, ¿no? La alegoría cuestiona la fiabilidad de las percepciones sensoriales y subraya la necesidad de una educación filosófica para alcanzar un entendimiento más verdadero de la realidad. Este enfoque influye en debates epistemológicos sobre la naturaleza del conocimiento y la diferencia entre apariencia y realidad. La alegoría de la caverna ha inspirado a filósofos modernos y contemporáneos a examinar la naturaleza del conocimiento y la conciencia, contribuyendo así a debates sobre la realidad, el idealismo y el constructivismo. La filosofía política y la ciudad ideal, cuando menciona esto Platón, está relacionado con la alegoría de la caverna, porque el filósofo rey tendría que conocer el mundo de las formas perfectas, o sea, salirse de los límites de lo que puede conocer, y recién ahí podría gobernar con sabiduría. Y esto suena algo muy en teoría tiene sentido, pero en la práctica las personas diferencian o no interpretan correctamente a Platón, ¿no? Dicen que el mundo de las ideas es un mundo que está ahí, es como el cielo, ¿no? Los neoplatónicos, y cuando combinan con la teología cristiana, mencionan que este cielo es también una especie de paraíso, un mundo de las ideas o formas perfectas. Pero
A Platón se le asocia con eso, ¿no? Más, no con la epistemología, que es el límite de los conocimientos que yo puedo adquirir. Pasar ese límite de los conocimientos que yo puedo salir de la caverna, salir de la razón. Pero lo más cúspido que aspiran las personas es, los políticos, es la razón. La verdad la han modificado para que sea la razón. En este caso, lo que constituye palpablemente a esta realidad, la única que conocen también, la realidad física, y bueno, es la realidad que estamos predeterminados, ¿no? Como Immanuel Kant nos diría, estos a priori que hay de tiempo y espacio nos condicionan a, de acuerdo a esos a priori, representar y construir el mundo, o entender el mundo por medio de los sentidos. Y esto es algo muy, muy curioso e interesante que se hace en la filosofía política y cuando se habla de la república, ¿no? Su visión de una ciudad ideal gobernada por reyes filósofos y su propuesta social basada en la justicia y la virtud han sido influyentes en la teoría política. La visión de Platón sobre la gobernanza ideal ha sido una referencia crucial en la teoría política, influenciado por pensadores como Maquiavelo y Tomás More, quienes descubrieron y adoptaron ideas sobre el liderazgo y la justicia. La idea de Platón de que los gobernantes deben ser filósofos ha dejado una marca en las discusiones sobre la educación de líderes y la ética en la política, subrayando la importancia de la sabiduría y la virtud en el liderazgo. Platón abordó la ética a través de la exploración de la virtud y el carácter, argumentando que el conocimiento del bien es esencial para vivir una vida justa. Su teoría de la virtud y su asociación con el conocimiento influyó en el desarrollo de la ética normativa. La visión de Platón de que la virtud es una forma de acontecimiento ha sido un tema central en la ética. Filósofos posteriores como Aristóteles y Sócrates, posteriores como Aristóteles y anteriores como Sócrates han desarrollado y criticado estas ideas. La influencia de Platón ha sido en diversas teorías éticas que exploran la relación entre el conocimiento, la moralidad y la conducta. Por ejemplo, en este caso, Platón nos diría que tienes que conocer el bien y de acuerdo a ese bien vas a actuar bien. Ya una ética que se basa en conocimiento, en el conocimiento del bien. Pero Aristóteles dice, no, tienes que conocer el bien, tienes que actuar bien. Y para actuar bien tienes que ser prudente. O sea, toma los extremos de una situación y dice, actúa en el término medio. Que eso es prudencia. Parece que se inspira en Platón y al no conocer el bien, ya pone los extremos a un lado y trata de buscar el término medio en cada situación para que no se escape de lo que es lo correcto. Porque recordemos que si no conocemos el bien, conocemos lo que es los extremos. Conocemos los extremos. Y con Sócrates, básicamente, él tampoco entendía. Él no dijo la forma, sino que Sócrates hacía esta reflexión profunda y de acuerdo a esta reflexión profunda del individuo tenía que actuar de acorde a lo que el límite de lo que reflexionaba se daba. Era como encontrar la verdad en uno mismo, pero ese uno mismo tenía que a la vez actuar de tal forma armónica con los otros que no interfiera con las propias reflexiones, autorreflexiones de los demás. Y había un cierto tipo de armonía en una autorreflexión en mi actuar que una autorreflexión en el actuar del otro. Y bueno, Sócrates, como saben, murió siendo incluso inocente, aceptando ese destino injusto para no romper la justicia. Aquí podemos ver algo muy, muy curioso, ¿no? Sabía que era justo, sabía que era la justicia, el obedecer lo que se le había dictado, y sabía que era una injusticia también. Pero decidió para él ha podido ser justo salir con Platón, pero decidió la justicia de los demás. Y esto es algo muy, muy curioso e interesante. En la educación y la filosofía
bueno, en el caso del método dialéctico, sé que sea en la educación y en la filosofía, esta indagación crítica de la realidad establece un modelo para que la filosofía busque constantemente la verdad. El método de enseñanza es el enfoque de Platón, que ha ha sido influenciado por Sócrates, pero que este enfoque pedagógico ha dado lugar a nuevos métodos que siguen siendo fundamentales en las prácticas educativas o pedagógicas que buscan fomentar el pensamiento crítico y la reflexión profunda. Cuando hablamos de las contribuciones y las críticas que se dan a Platón, tenemos que empezar por la teoría de las formas. Esta teoría ha influido profundamente en la metafísica y la ontología, planteando preguntas sobre la naturaleza de la realidad y la relación entre lo ideal y lo concreto. Como podemos tener en cuenta, nunca conocemos lo que es. Bueno, la mayoría del mundo o el mundo en general no conoce o nunca ha visto la relación entre el mundo de las ideas versus el mundo físico. Siempre es en el mundo físico donde estamos arrojados, y esto es algo muy a favor de los críticos de Platón. Y también tenemos que tener en cuenta que cuando se da la teoría de las ideas o formas, se menciona que, bueno, este celular que tengo en la mano tiene una forma perfecta y pura, inmutable, que no cambia en el mundo de las ideas, ya como un concepto universal, muchos lo dicen, universal. Pero Aristóteles dice, ese celular que tienes en la mano no es que es una copia, sino es ya mismo el celular como esencia, como sustancia primera, y que solo necesita, bueno, y existen accidentes. Los accidentes son color, forma, tamaño, las diferencias, ¿no? Pero el celular ya lo tienes ahí como esencia, como cosa. Y empieza a poner categorías, Aristóteles, donde el celular ya está y como sustancia, pero los accidentes cambian alrededor de otros celulares, y los otros también tienen este celular como sustancia, ya como algo permanente, fijo, y ya están dados en el hombre para conocer estas cosas que están en el mundo material. Bueno, en el dualismo ontológico, Platón introduce el dualismo entre el mundo sensible y el mundo de las ideas. El mundo sensible es cambiante y corruptible, mientras que el mundo de las ideas es eterno e inmutable. El dualismo platónico ha sido una base para muchas teorías filosóficas posteriores sobre la realidad y el conocimiento, influyendo en las ideas del cristianismo sobre la temporalidad y lo eterno. La alegoría de la caverna, como mencionamos antes, puede ser tomado como de una liberación epistemológica, donde la alegoría fundamenta que hay límites en el conocimiento racional, y por ello, al conocer la verdad, al salir de la razón, pasamos a un estado mucho más elevado. Se le asocia esto a un conocimiento mucho más desarrollado de la razón, una razón pura, por así decirlo, y no de la otra forma, ¿no? Los límites de la razón como algo una facultad que tenemos posterior a llegar al límite de la razón. Esta facultad posterior a llegar al límite de la razón también conoce, pero de otra forma, pero conoce y vuelve a la caverna. O sea, vuelve la razón para comentar y modificar el entorno de la caverna, donde se mueve la razón. Y enfatiza la importancia del hay dos, como vimos, no hay que confundir, porque seguramente muchas de las personas no están de acuerdo con eso. Entonces, vuelve a repetir la grabación. Entonces, enfatiza la importancia del conocimiento verdadero y la liberación del intelecto de las percepciones engañosas. Percepciones engañosas como los sentidos. Aquí se interpreta como la primera, ¿no? El empirismo nos dice que todo el mundo conocible se da por medio de los sentidos, pero para ir más allá, este hombre de la caverna sale y encuentra la razón y conoce la verdad y vuelve otra vez, y ya la verdad es eso, en la primera interpretación. En la segunda interpretación
ya estamos en la razón y vivimos con un tipo de razón predeterminado donde diferenciamos las sombras entre los juegos, hay premios y demás, y cuando salimos adquirimos otra facultad mucho más elevada que la razón, y con esa facultad conocemos la verdad y volvemos otra vez a la caverna, a la razón, y esparcimos esta verdad que ha sido adquirida con la nueva facultad que se desarrolló al salir de la caverna. Y esto se puede interpretar epistemológicamente con la alegoría de la caverna en epistemología. Ahora pasamos a la república y a la filosofía política. Como vimos anteriormente, dividen tres clases a la sociedad, ¿no? Los gobernantes, los guardianes y los productores. Entonces la propuesta de Platón sobre la gobernanza ideal estructurada ha influido en la teoría política, proporcionando un marco para debatir sobre la justicia, el liderazgo y el papel del conocimiento en la gobernanza. También en la educación de los gobernantes, Platón argumenta que los gobernantes deben recibir una educación rigurosa y es especializada para ser justos y sabios, y esta educación incluye estudios en filosofía, matemáticas y dialéctica, un enfoque ha influido en las ideas sobre la información de líderes y la información de una educación integral para los encargados de la toma de decisiones. Platón utiliza el método dialéctico basado en el diálogo y la discusión para explorar y analizar ideas. Este método busca llegar a la verdad a través de la formulación y el examen de preguntas y respuestas, tesis, antítesis, síntesis, que luego se convierte esto en un método dialéctico por excelencia. Platón entonces considera también que el diálogo es un proceso interactivo y reflexivo, donde el diálogo permite a los estudiantes descubrir la verdad de ellos mismos, y este enfoque ha sido fundamental en la filosofía de la educación y en el método educativo. Platón introduce la teoría de la reminiscencia, donde el conocimiento era visto como una forma de recordar ideas o formas que el alma conocía antes de encaminarse en el mundo material. Esta teoría influyó en debates sobre la naturaleza del conocimiento y la forma en que adquirimos y recordamos la verdad. A pesar de su profundo impacto, las ideas de Platón no han estado extensas de críticas. Algunos filósofos han cuestionado la existencia de las formas y la viabilidad de un mundo ideal separado de lo sensible, y Aristóteles, por ejemplo, critica a Platón argumentando que las formas no explican adecuadamente el cambio y la existencia en el mundo físico. Bueno, cuando en la crítica de la ciudad ideal, acá se dice, la crítica es que hay un autoritarismo, y la propuesta de una sociedad gobernada por reyes filósofos ha sido criticada por su potencial autoritarismo y una falta de espacio para la democracia y la libertad individual. Joan Stuart Mill y otros defensores de la libertad política han cuestionado la viabilidad de esta estructura social tan rígida. La crítica al método dialéctico también ha sido mencionada porque puede llevarnos a un relativismo, donde aquel que cree que su verdad es la correcta puede influir en otros, y esto se convierte en un conflicto de intereses, ¿no? Por ejemplo, este relativismo se da con las ideologías de género. Por ejemplo, un hombre, hay diferentes personas que se identifican con muchas cosas que para ellos es verdad, pero para el mundo no es, y crea una disonancia cognitiva a nivel de un colectivo social, a nivel de lo social, donde la verdad es vista como el resultado de una discusión más que de algo objetivo y fijo. Y también hay críticas contemporáneas a la teoría de las formas, porque se menciona que el problema de esto es la relación entre las formas y los objetos sensibles del mundo. Es el punto de cómo es posible, ¿no? Algunos argumentan que Platón no proporciona una explicación clara de cómo las formas afectan y se relacionan con los objetos materiales, y lo que lleva a interrogantes sobre la coherencia y la aplicabilidad de su teoría. Críticas, por ejemplo, los empiristas y los filósofos realistas como John Locke y David Hume han cuestionado la existencia de formas abstractas, argumentando que el conocimiento debe basarse en la experiencia sensorial y no en entidades metafísicas. Por ello, el conocimiento es derivado de la observación y la experiencia, y no de la contemplación de entidades abstractas.
También tenemos que hablar de que algunos filósofos han argumentado que la alegoría de la caverna representa la verdad objetiva, salir de la caverna, y no toma en cuenta el relativismo cultural y las diversas perspectivas sobre la realidad. Hay tantas... esta teoría no se aplica a países, no países, sino a lugares donde tienen conceptos diferentes de cadena, de fogata, de prisión, de sombras, de realidad, ¿no? Y en contextos culturales diversos las verdades pueden variar y no siempre hay una realidad única y universal que pueda ser revelada, y esto es tomado por la primera interpretación que dimos, ¿no? Que el mundo sensible es el mundo de las ideas, donde estamos amarrados y de forma empírica vamos conociendo el mundo, pero cuando salimos del mundo se descubre la razón y nos hace conocer la verdad y volvemos al mundo, pero esa razón ya se da de una forma objetiva, ¿no? Esa razón se supone que es occidental, una razón elevada, ¿no? Entre comillas, pero no se interpreta de la otra forma, ¿no? De una facultad superior a la razón, que eso sí sería objetivo y que vendría al mundo a compartir y a modificar lo que la razón, o los límites de la razón, las cadenas que nos pone la razón, nos condiciona a ver. Y esto es algo... tiene sus limitaciones también este método, porque la alegoría puede ser vista como una simplificación excesiva de la adquisición del conocimiento, y los críticos señalan que la transición del conocimiento en la caverna al conocimiento fuera de la caverna no siempre es clara y lineal en la práctica, y que el proceso de comprensión y aprendizaje es mucho más complejo y multifacético. Esto también se da en la segunda interpretación de la alegoría de la caverna que hemos mencionado antes. Y también con la ciudad ideal y la filosofía política hay una crítica al autoritarismo, como dijimos, y también algo contemporáneo como crítica es la falta de democracia, donde la estructura es rígida de la sociedad ideal de Platón, donde los gobernantes tienen el poder absoluto y ha sido criticada por no permitir la participación democrática y la presentación de diversas voces e intereses dentro de la sociedad. Y esto es algo muy curioso, ¿no? Porque no sabemos hasta qué punto, en qué momento podemos nosotros estar de acuerdo con Platón, en el sentido de que hay ciertas actividades que ya están preestablecidas en el alma y que las hace de manera natural. Y parece que la sociedad tiene esta noción de como reflexionamos otra vez, ¿no? Hay una pirámide donde el pico de la pirámide es donde todos quieren llegar o alcanzar, pero por aprendizaje cultural. Y este aprendizaje cultural y este aprendizaje mucho más interesante se daría con la idea de que cada ser humano tendría esta capacidad de trabajar de acuerdo a lo que le gusta y no de acuerdo a lo que le exige la sociedad o de acuerdo a los beneficios de un tipo de trabajo. Y esto es algo en la sociedad actual muy cuestionado, y también puede ser muy criticado debido a que las personas en el mundo práctico ven esta parte y le agregan a la economía, porque la economía te da libertad, y un trabajo que esté en el pico del triángulo te va a dar más libertad, y esa libertad es la que te sirve para que hagas lo que te gusta. Estas respuestas se puede dar a la estructura de Platón, y eso es democrático. Ya se ve el trabajo como algo obligatorio y no como algo que realmente como un gusto, como algo que sea una forma de vida. Bien, también se habla de la educación élite, ¿no? Se critica la educación élite, la idea de que Platón propone a los filósofos reyes, identifica a los reyes filósofos de una educación rígida y elitista para los futuros gobernantes, ha sido cuestionada por promover una forma exclusiva de elitismo. Los críticos han señalado que este enfoque podría llevar a una separación entre élites educativas y puede separar a los gobernantes de los no gobernantes, de la población en general, y esto hace que se vuelvan tiranos y creen desigualdades sociales.
Estas desigualdades sociales surgirían por esa separación elítica de las élites en la educación. Y es algo que también se da en los diversos países. Porque en países donde existen universidades privadas existe siempre esta separación, ¿no?, de una universidad pública, porque tienen acceso a más instrumentos tecnológicos y también tienen acceso a más amplitud en el desarrollo de sus profesiones, mientras que las universidades públicas están estandarizadas y estas hacen que, bueno, hay independencia en varios países, pero tienen ciertos límites presupuestales en la formación y educación de los estudiantes. Y evidentemente los que dominan las estructuras sociales por medio de la educación son los que están en las universidades privadas y que tienen este enfoque más desarrollado hacia la economía o hacia el bienestar de la persona, ¿no? Los estándares en los niveles son diferentes. Los estándares en una familia acomodada son diferentes a los estándares de una familia no acomodada, y esto crea una diferencia en la relación que tiene con la sociedad, en cómo se refleja esto y cómo se mueven ellos en la sociedad misma. Hay críticas también al método dialéctico, críticas modernas, donde señalan que el método dialéctico no puede funcionar o no siempre puede conducirnos a conclusiones claras o prácticas, que el proceso de discusión y análisis puede ser interminable y no siempre resultan respuestas definitivas o aplicables a problemas específicos. Bien, el impacto que ha tenido Platón ha sido sumamente amplio, porque la teoría de las formas e ideas es fundamental para el desarrollo del idealismo, que sostiene que la realidad última está compuesta por entidades o estructuras abstractas. Filósofos como Hegel y Immanuel Kant han expandido y transformado las ideas platónicas en diversas direcciones. Por ejemplo, Hegel ha integrado la noción de las formas en su sistema dialéctico, mientras que Kant ha cuestionado y refutado la relación entre las ideas y la experiencia. En contraste con el idealismo platónico, filósofos realistas como Aristóteles, Thomas Hobbes, y David Hume han desarrollado teorías que enfatizan la importancia de la experiencia sensorial y la realidad concreta, física, y entonces el realismo ha ofrecido respuestas alternativas a las ideas abstractas y ha influido en la manera en que se entiende la relación entre mente y mundo. En la ontología, la teoría platónica ha generado debates sobre la existencia de entidades abstractas y su relación con el mundo sensible. Wilfried Septer y Kint han explorado Kint ha explorado la relación entre el lenguaje, el pensamiento y la realidad, cuestionando la existencia de un mundo de formas separadas del mundo empírico. Porque si decimos el celular, celular, la palabra celular ya está implícita en el mundo, y esa implicidad en el mundo puede generar un pensamiento, y es un pensamiento, es algo que se transforma en algo que puedo pensar, algo abstraíble, pero abstraíble del mundo, y que el lenguaje celular viene del mundo. Y así que cuestiona la existencia de un mundo de forma separada del mundo empírico, porque al parecer todo está dicho ya en el mundo material, y de acuerdo a ello se va creando y formando el lenguaje y por medio de ello el pensamiento. Pero algo muy interesante es que en muchas ocasiones los inventores más famosos, como el de la tabla periódica, Einstein, han tenido esta revelación para sus inventos y creaciones por medio de sueños, por medio de intuiciones o revelaciones, y esto hace que sea una defensa al platonismo, porque existen ciertas experiencias extrahumanas que se repiten en diferentes latitudes,
y esto hace una evidencia empírica de que existe algo, este patrón repetitivo de visiones y acciones que pueden indicarnos que existe el mundo de las ideas o formas donde son abstraídas estas cosas, y de acuerdo a esa abstracción se traen a este mundo, pero ya tienen esa forma ideal, ya tienen esa forma perfecta, y que la copia que está acá en el mundo y se hace posible, como por ejemplo pueden inventar algo sumamente nuevo e interesante acá de 20 años, y eso vendría del mundo de las formas. Pero a nivel epistemológico, eso que vendría de las formas ya estaría dado, limitado y limitado en el espacio de tiempo y de forma concreta en el mundo material, en la realidad que conocemos, por el lenguaje que se desarrolla en el pensamiento. Vamos a hablar de la diferencia entre lenguaje y pensamiento más adelante, pero creo que quiero que tengan la idea de esa noción todavía un poco. Son diferentes. Bueno, vamos a hablar de esto más adelante también. No vamos a profundizar en ello, pero la idea es esa. Y también la alegoría de la caverna ha inspirado a filósofos modernos y contemporáneos a investigar la naturaleza del conocimiento, la percepción y la realidad, como Wittgenstein y Michel de Foucault. Han desarrollado estas teorías que exploran el conocimiento y cómo está condicionado por contextos históricos y culturales en el diálogo y las ideas platónicas sobre la percepción y la verdad. Habla sobre estas ideas platónicas. Bien, amigos, llegamos a las reflexiones finales, donde, ya como dijimos antes, es muy interesante Platón, y la relevancia en la actualidad es evidente en múltiples áreas de la filosofía y en el pensamiento moderno. Sus ideas sobre la realidad, el conocimiento, la justicia, la ética y la metodología siguen siendo objeto de estudio y debate, proporcionando un marco valioso para enfrentar a cuestiones contemporáneas. La capacidad de Platón para plantear preguntas profundas y ofrecer conceptos duraderos demuestra su impacto duradero en la filosofía y su capacidad para seguir inspirando y desafiando el pensamiento contemporáneo. La reflexión sobre la influencia nos invita a considerar sus ideas y cómo éstas pueden contribuir a resolver los problemas actuales y a enriquecer nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos. Este mundo de las ideas, la justicia, la ciudad ideal, la república, los diálogos de Sócrates, ofrecen estos marcos significativos que llevan a la razón a otro tiempo y espacio, ¿no? Por ejemplo, si no supiéramos que la razón puede condicionar al actuar, no hubiésemos creado las leyes, sino las hubiésemos obedecido, de forma que no hubiésemos desarrollado el pensamiento crítico. Seríamos una sociedad comunista, seríamos una sociedad con un autoritarismo. No habría el sentido de la democracia, pero y eso también estaría bien por un lado, pero también esta noción de liberarse, de salir de la caverna, nos invita a reflexionar sobre países como Corea del Norte. Ya mencioné que hay un canal donde podemos ver la televisión de Corea del Norte, Peter Freilet, donde se puede ver cómo ellos están condicionados a estar encerrados en un tipo de caverna donde no existe el acceso a internet, no existe el acceso a tecnología, no existe el acceso a libros, no existe el acceso a muchos datos que el mundo fuera de Corea del Norte sí tiene. Y esto hace que sea, por un lado, bueno, por otro lado, malo. Digo bueno porque evita problemas sociales de la libertad y el libertinaje y la influencia negativa que pueda tener en la libertad del mundo occidental, como estos tipos de tragedias que suceden con armas. Bueno, se puede imaginar,
Pero también hay un concepto de libertad individual, ¿no? Si ellos decidieran en qué mundo vivir, qué elegirían, ¿no? Y de acuerdo a su elección, sería justo y sería justo o no sería justo. Para el que gobierna ahí no sería justo porque le estaríamos condicionando a un mundo que no conoce y un mundo perverso, pero para el mundo en que vivimos le estaríamos condicionando para que sea libre y en esa libertad pueda decidir quedarse en ese mundo o salir a otro país, a otro mundo, a descubrir nuevas cosas. Y esto es algo muy muy curioso e interesante que se daría con la alegoría de la caverna y también con profundizando en otros diálogos sobre Platón. Vamos a hablar de Platón mucho más, pero vamos al siguiente filósofo en esta filosofía antigua y vamos a hablar de Aristóteles y la metafísica ética y política. Muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.